Hola, me presento, mi nombre es Romina y en primer lugar doy un saludo cordial a quien esté viendo esta presentación de sistema endocrino. En esta ocasión el caso clínico 3.2, Alexandra. Bueno, Alexandra es una supermodelo adolescente de 15 años que durante un desfile presentó visión doble, comportamiento agresivo y repentino, considerando que sus cercanos indicaron que habitualmente ella tiene un carácter dócil y cataplexia, que es un trastorno neurológico que se caracteriza por la pérdida súbita del tono muscular frente a emociones fuertes, como pueden ser un ataque de risa, pánico, ira o estrés, manteniendo en todo momento la conciencia. La paciente también refirió sudoración profusa y náuseas que al parecer habían comenzado días atrás. Luego de tomar muestras de sangre y orina, se evidenció heroína en esta última. Además de todo esto, Alexandra nunca ha menstruado ni presenta vellosidad púbica, lo que contrasta con su desarrollo normal de características sexuales secundarias. La paciente fue sometida a un tratamiento de desintoxicación para eliminar de su organismo la heroína, luego del cual desarrolló amnesia anterógrada que corresponde a pérdida de memoria, donde los nuevos acontecimientos no se guardan en la memoria a largo plazo. Es decir, la persona afectada no es capaz de recordar algo cuando la información desaparece de la memoria de corto plazo. Al cuadro clínico se agregan movimientos involuntarios. El médico indica realizar una punción lumbar, luego de la cual se informó proteínas aumentadas en el líquido cefalorraquídeo, lo que puede ser signo de tumor, sangrado, inflamación de un nervio o lesión. Se realizaron una serie de exámenes imagenológicos, particularmente un ultrasonido, con el objetivo de detectar un tumor, pero no se indicó nada concluyente excepto la visualización de ovarios atrofiados. Los antecedentes recolectados hicieron sospechar al médico de una patología endocrina subyacente, por lo que solicitó una resonancia magnética, la cual evidenció un tumor en una estructura compatible con testículo izquierdo. Así que se le realizó un cariotipo que se informó como 46XI, es decir, un varón. Los análisis moleculares evidenciaron una mutación en el gen que codifica para receptor de andrógenos, confirmando el diagnóstico de síndrome de insensibilidad a los andrógenos, también llamado SIA y antes conocido como pseudohermafroditismo masculino. Y además, se confirmó un síndrome paraneoplásico por cáncer de testículo. Alexandra es derivada posteriormente a terapia psicológica para lidiar con los cuestionamientos psicosociales que esta condición podría generarle y se programó una cirugía para extirpar ambas estructuras testiculares, luego de lo cual ella se recupera favorablemente. Ya adentrándonos en el tema, em, podemos decir que los andrógenos corresponden a un grupo de hormonas esteroideas segregadas por los testículos, donde tenemos la testosterona, pero también por los ovarios en el caso de las mujeres, donde tenemos la androstenediona, y por la corteza suprarrenal, principalmente dehidropiandrosterona o DEA. Las células intersticiales de Leydig del testículo son el sitio de síntesis principal de la testosterona, y la gonadotrofina hipoficiaria luteinizante es el regulador específico de la producción de esta hormona. Como dato, otras hormonas que influencian en grado variables la síntesis de la testosterona son la prolactina, el cortisol, la insulina, el estradiol y la inhibina. Por otro lado, las células testiculares de Sertoli localizadas en los túbulos seminíferos tienen importancia primaria en la espermatogénesis y su función biológica es regulada por la gonadotrofina folículo estimulante. Las células de Sertoli también producen una proteína fijadora de andrógenos, o ABP por su nombre en inglés, que sirve para fijar la testosterona en el testículo y es la proteína además específica en el transporte plasmático.
Bueno, la testosterona y los andrógenos atraviesan fácilmente la membrana celular y se unen a receptores intracelulares específicos. Y adentrándonos en sus acciones, estas hormonas tienen acciones sexuales sobre la hipófisis y metabólica. En primer lugar, la testosterona es necesaria para el normal desarrollo de los genitales, externos. Por ejemplo, se evidencia el crecimiento del escroto, pene y glándulas secretoras sexuales. Aumenta el peso y crecimiento testicular, se estimula la espermatogénesis en los túbulos seminíferos y aumenta la libido también. Si la síntesis fetal de andrógenos es insuficiente por un error enzimático congénito o por defectos del receptor, el fenotipo genital puede ser femenino o ambiguo, y además es fundamental para el desarrollo de las características sexuales secundarias, como el incremento de la masa muscular, hipertrofia de la laringe y producción de una voz grave permanente, distribución pilosa y entre otras. En cuanto a las acciones sobre la hipófisis, la síntesis de los andrógenos se regula por el eje hipotálamo hipofisicona. Los factores de liberación GNRH son los que estimulan la secreción de LH y FSH en la hipófisis anterior. Estas últimas actúan en sus respectivos tejidos diana y luego por retroalimentación negativa la testosterona inhibe la secreción de las gonadotrofinas hipofisiarias, aquí en la imagen representadas por los STOP. La testosterona también inhibe en el hipotálamo la producción de GNRH hacia el sistema portal hipotálamo hipofisiario. Y por último, en cuanto a las acciones metabólicas, los andrógenos y la testosterona producen en general efectos anabólicos y de tipo mineral corticoide, como el aumento de la síntesis de proteína, retención de sodio, agua y cloro, aumento de la estatura corporal, es decir, un efecto sobre los huesos largos, etcétera. Los efectos biológicos de los andrógenos son mediados a través del receptor de andrógenos, o AR, un factor de transcripción dependiente del ligando que controla la expresión de los genes involucrados en el desarrollo del cerebro y de los órganos reproductores masculinos principalmente, pero también femeninos. Cuando los andrógenos se unen al AR, este se activa, se transloca el núcleo y se une a secuencias específicas del ADN, regulando de esta forma la expresión genética de diversas proteínas. Los AR se expresan en grado variable en una amplia variedad de tejidos, como glándulas sudoríparas, folículos pilosos, músculo cardíaco, células foliculares de la tiroides y células de la corteza adrenal. En el aparato reproductivo masculino, los receptores de andrógenos se encuentran mayoritariamente en cierto tipo de célula del testículo, como la de Sertoli, en el epidídimo, conducto deferente, próstata y vesículas germinales. Aunque están involucrados en diversas funciones fisiológicas, los receptores de andrógenos juegan un papel fundamental en la expresión del fenotipo masculino, ya que su función principal está relacionada con el desarrollo normal de órganos tanto internos como externos. Y entrando de lleno a la patología diagnosticada en este caso, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos o SIA es una enfermedad caracterizada por la resistencia de los tejidos diana a la acción de la hormona masculina, lo que impide el desarrollo masculino normal de los genitales internos y externos de los individuos genéticamente varones, es decir, 46XI. Fenotípicamente su presentación es variable, pero lo más frecuente es que se manifiesten como mujeres. Los síndromes de insensibilidad son anomalías en la diferenciación sexual que se clasifican dentro de los trastornos del desarrollo sexual y se originan por mutaciones en el gen receptor de andrógenos localizados en el brazo largo del cromosoma X. Dependiendo de la afectación, se divide en tres grandes grupos. En primer lugar, el SIA completo.
Este no tiene respuesta a los andrógenos y se produce un desarrollo genital externo femenino normal, por lo que se educan como mujeres. Es por ello que su identidad e inclinación sexual no se ven afectadas. Sus gónadas son testículos azoospermicos de localización variable, aunque es frecuente que asienten en los conductos inguinales. Lo habitual es diagnosticar el SIDA completo cuando transcurre la pubertad sin menstruaciones, es decir, una menorrea primaria, o incluso más tarde cuando se consulta por esterilidad. Este SIDA se ha descrito en mujeres con desarrollo mamario normal y de altura, elevada, de pelo femenino, es decir, sin calvicie, internamente con una vagina corta y ciega y ausencia de vello púbico y axilar. Luego tenemos el SIA parcial o incompleto. Las formas incompletas no son tan frecuentes y tienen una presentación clínica muy variable, desde la feminización casi completa hasta la masculinización casi normal, pasando por individuos con ambigüedad sexual manifiesta. La variabilidad clínica es un reflejo de los distintos tipos de mutaciones que pueden afectar al gen del receptor androgénico. En individuos catalogados como varones, se suele observar micropene y pospadia, que es un defecto por el cual la abertura de la uretra se encuentra en la parte inferior del pene en lugar de la punta, y criptorquidia, que se produce cuando no hay descenso del testículo hacia el escroto. Y por último tenemos la SIA leve. Esta se manifiesta en varones de aspecto normal o con signos de hipovirilización, con algún grado de ginecomastia, es decir, un aumento en la cantidad de tejido de la glándula mamaria en niños u hombres, e incluso alteraciones de la espermatogénesis. El perfil hormonal del paciente con SIA incompleto es casi idéntico al del SIA completo. Al nacimiento, la testosterona y la LH se mantienen en niveles elevados dentro del rango de normalidad para el sexo masculino o ligeramente por encima de este nivel. Durante la pubertad, los individuos con SIA incompleto mantienen concentraciones de testosterona y LH dentro del rango normal para su edad o discretamente elevadas. En las formas completas, los niveles de testosterona se elevan en el momento de la pubertad. Correlativamente, también aumentan los de la LH, lo que sugiere que existe una resistencia androgénica a nivel hipotalámico hipoficiario. El aumento de las gonadotrofinas como consecuencia de la insensibilidad hipotálamo hipoficiaria a los andrógenos produce un incremento de la producción de testosterona y estradiol por las células de Leydig, de manera análoga debido a que está conservada la actividad aromatasa, que es la enzima que transforma la testosterona en estradiol. También aumenta la síntesis de estrógenos que son responsables del desarrollo mamario durante la pubertad en estos individuos. En cuanto al diagnóstico del SIA completo, este se basa principalmente en hallazgos clínicos y en las pruebas de laboratorio. Algunos requerimientos mínimos son la anamnesis y un árbol genealógico, un examen físico, examen genital, ecografía o resonancia magnética, cariotipo y niveles de testosterona. En una mujer pasada la edad de la pubertad, un desarrollo mamario normal y una menorrea primaria ya debe hacer sospechas sobre un síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Para las formas parciales o leves, puede requerirse una historia familiar que oriente a una herencia ligada al cromosoma X. En cualquier caso, la determinación del cariotipo, así como las determinaciones hormonales, son esenciales. Las pruebas de imagen pueden mostrar una vagina corta, la ausencia de útero y otros restos de los conductos de Müller o de Wolf. Como las gónadas serán testículos, se pueden encontrar en cualquier posición, desde el abdomen hasta los labios mayores, aunque lo más frecuente es detectarlos en la región inguinal. Con todo,
Al diagnóstico de confirmación del SIA se llega con la determinación del defecto molecular del gen AR. En cuanto al tratamiento para esta patología, se considera la gonadectomía como técnica quirúrgica, que preferentemente es de tipo laparoscópico porque reduce la morbilidad y la estancia hospitalaria en comparación con la técnica abierta. También hay tratamiento hormonal sustitutivo y refuerzo de la identidad sexual. En cuanto a este último, en las formas completas en las que los genitales externos son de una mujer normal, no se plantean dilemas en la asignación del sexo. Las personas afectadas son educadas como mujeres y cuando consultan por amenorrea primaria en la pubertad, aparte de reforzar la identidad femenina, el pediatra puede requerir la colaboración de un psicólogo o un psiquiatra para ayudar al paciente o a la familia en el momento del diagnóstico y para poder prepararlo para los tratamientos y situaciones que se les vienen más adelante, como es el caso de Alexandra. Por otro lado, si tienen pene, aun siendo pequeño, y se les asigna el sexo masculino, puede que sea en la pubertad cuando se manifieste más floridamente el cuadro clínico al no desarrollar caracteres masculinos y además presentar crecimiento mamario en respuesta al aumento de los estrógenos. A pesar del crecimiento pequeño del pene, varones afectados eh, han referido que estas alteraciones no frenan su deseo sexual, por lo que no evitan relaciones sexuales con mujeres. Además, si fuese necesario, se puede recurrir a la cirugía plástica para la reconstrucción de los genitales. En cuanto al pronóstico para el SIA completo, es bueno si se extirpa el tejido testicular en el momento apropiado. El pronóstico para el síndrome incompleto depende del grado de ambigüedad de los genitales y de la adecuación física y psicosocial al sexo asignado. Un último punto que quiero mencionar es que en este caso, en el caso clínico, Alexandra además presenta como patología secundaria un síndrome paraneoplásico por cáncer de testículo. Y es que los pacientes con SIA muestran una mayor tendencia a la malignización de las gónadas, donde usualmente el riesgo se mantiene bajo antes de los 25 años de edad, siendo más frecuente entre los 30 y los 50 años. Pero a esta paciente le tocó un poco antes del promedio de edad considerado. Por último, aquí presento las referencias bibliográficas usadas para la realización de esta presentación. Muchas gracias.